perspectivas de un buen fin de año, no como el 24 que estaba complicado. ¿Está acá en Mar del Plata usted? ¿Hola? Hola, ¿está en Mar del Plata? Me dicen las chicas de la producción. Sí, estoy en Chaparral. Qué lindo lugar eligió para descansar un rato. Vine a pasar las fiestas de fin de año. Sí, siempre vengo a fin de año acá. Bueno, qué lindo que Mar del Plata lo reciba y bueno, ahora con buen clima. Muchas gracias. Bueno, hay mucho para hablar, Luis. Vamos a arrancar con el tema central del que todos hablamos, el DNU del presidente, la desregulación de la economía, que es, diríamos, lo que conocimos, esas 30 medidas que él anunció, que es de un paquete de más de 360 y pico medidas, es como las 30 que conocimos fueron los títulos de la punta de un iceberg, ¿no? Hay un montón de otras que están detrás de ello. Fundamental entender un poco cómo funcionará esta desregulación de la economía. ¿Era necesario que esto ocurriera? Sí, totalmente. Es algo así como la refundación de la República. Totalmente, es otra Argentina. Porque el tema del populismo que nació en el 45 con Perón, lo que ha hecho es destruir la Argentina, un país que en la década del 30 o el 20, si quieren, estaba entre los primeros 10 países del mundo por PBI per cápita, hoy está ya por los 100 y pico. Es un caso único en la historia económica mundial, un retroceso tan brusco de un país. Entonces hay que buscar cuáles fueron las causas, y las causas fueron la enorme cantidad de gobiernos populistas, salvo algunos periodos intermedios muy chicos, que lo que hicieron fue agigantar el Estado a tal punto que un número, digamos, breve, para no aburrir con la cantidad cuantitativa, es que cuando comienza la presidencia de Néstor Kirchner, el gasto público representaba aproximadamente el 20% del Producto Bruto, y hoy está en el 40%. O sea, hemos duplicado en 20 años el gasto público. Si uno parte de la base que el PBI son 400.000 millones de dólares, quiere decir que en este periodo de Kirchner, digamos, salvo el intervalo de Macri, que tampoco redujo el gasto, esa es la verdad, no al final de su periodo, se están gastando 80.000 millones de dólares más por año, ¿no? Pero no hay país que resista. Estamos hablando de dólares, ¿no? No son millones de pesos. Los pesos no existen. 80.000 millones de dólares. Qué barbaridad. O sea que son cifras que realmente anchan, y ha dejado un país, digamos, con una pobreza que hoy ya está del 50%, una indigencia del 10%, una inflación que ya corre alrededor de 250%, un banco central sin reservas, un tipo de cambio que estaba totalmente atrasado, cepos cambiarios por todos lados, controles de precios. Bueno, la verdad que lo que uno enseña en la facultad de lo que está pasando en Argentina es como que se enseña para demostrar lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces vuelvo a la pregunta original suya, si era necesario, y yo diría que sí, que es condición necesaria salir de toda esta maraña de regulaciones que impiden la actividad privada, la traban, y que en última instancia afectan la libertad del individuo en cuanto a sus deberes de actividad, etcétera. Ahora, sí, perdón. No, me quedé pensando y analizando también lo que usted me iba diciendo, y yo pienso, por ejemplo, está bien, era necesaria desregular, abrir un poco, abrir la economía como usted menciona. Ahora pienso en lo que se refiere a lo constitucional. Puede haber planteos, de hecho ya se han presentado algunos planteos sobre las formas de estos planteos. ¿Son constitucionalmente políticos? ¿Va a haber planteos? ¿Se puede ir para atrás con estas normas? Bueno, planteos ya hay, creo que hay como 30 pedidos de medidas cautelares. Claro, el tema es que arrancó hoy se puso en vigor. En vigencia. Claro, los planteos que hicieron lo hicieron mal, porque los hicieron antes de que entrara en vigencia. Por ejemplo, los de la CGT. Lo pueden repetir, digamos. Sí, lo pueden repetir, sí, obvio. Pero la verdad es que es una transformación fundamental. Ahora, si es constitucional, no es constitucional, yo he escuchado a muchos abogados especializados, la gran mayoría dice que sí, pero hay otra parte que dice que no.
Sí. Entonces, yo creo que siendo unas medidas tan importantes, tan trascendentes, quizás, y digo quizás porque no soy quien para decirlo, pero quizás hubiera sido mejor hacer lo que hizo Macri en su momento, que también la gente se olvida, pero Macri intentó hacer también en su momento un DNU con reformas al principio, y se lo rebotaron en el Congreso. Entonces lo que hizo fue lo que llama la ley del espejo, ¿no? Se desmembra el decreto y se hacen distintas leyes. Obviamente el proceso es un poco más largo, claro, pero le da mayor validez jurídica, digamos, ¿no? Porque el otro día que me decía, está bien, el DNU no lo va a dar vuelta, pero uno puede pensar que otro presidente puede venir y hacer otro DNU que derogue todo de nuevo. Claro. Entonces es como que no tiene el peso jurídico que tendría una ley. Lo que pasa es que había dicho Milei, lo dijo, lo repitió en varias oportunidades, que él lo que quería hacer de un saque, que sea un shock. Entonces, bueno, no quería, como usted decía, desmembrar la ley y demás. El DNU llevaría más tiempo de aplicación. No, está bien, pero el DNU tiene otra ventaja, que con que lo tienen que para obligarlo al DNU tiene que haber un voto de las dos cámaras. Claro. O sea, si una cámara lo rechaza y la otra no dice nada, está en vigencia. Y además, la característica del DNU según la Constitución del 94 es que si se trata en el Congreso, se tiene que aprobar o denegar in totum, vale decir, no podemos ser modificados ni una coma. Lo cual va a ganar tiempo, gana dinamismo, digamos, ¿no? Y hablando del Yo Congreso, creo que esto lo que va a pasar es que le va a poner muchas medidas cautelares, pero la justicia, que nuestro país por ser generoso es acomodaticia y ve y está viendo cómo viene el rumbo, y bueno, lo más probable es que no le den lugar a esas medidas cautelares y vayamos avanzando. Ahora, más importante todavía que el DNU es la ley ómnibus, ¿no? Claro, lo que presentó porque ahora. Ahí, claro, el DNU no puede, según la Constitución, no puede tratar entre otros temas penales, temas electorales o temas impositivos, que son todo lo que no permite la Constitución poner en un DNU, lo han puesto muy bien en esta ley ómnibus, ¿no? Y bueno, vamos a tener que estar preparados para la discusión. Bueno, hablando de la discusión, sí. ¿Cómo considera que va a avanzar? ¿Va a progresar en el Congreso esto o va a tener muchas trabas y irá para atrás? Y no la van a tener fácil, ¿no? No la van a tener fácil, pero los legisladores saben que hay todo un movimiento intelectual reflejado en el 56% de los votos a favor de Milei. Hay un movimiento cultural, diría yo, que está cambiando el enfoque de la Argentina. Es decir, ahora se ha instalado, gracias a Dios, después de tantos años, que lo primero que hay que hacer es eliminar el déficit, ¿no? De la raíz de todos los males, que es achicar el Estado, digamos. Sí, sí. Y a su vez permitir, a través de la desregulación, esto es como la glasnost y la perestroika que hizo Gorbachev en su momento en Rusia, ¿no? Es abrir la economía, abrir la actividad a la iniciativa privada, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado también, Sergio, aquí, en mi opinión, que esto va a exigir un sacrificio muy grande al principio, porque está tan destartalada la economía, tan destartalados los precios relativos, pero el transporte, por ejemplo, en Cava, cubre solamente el boleto del 10-15% del costo, ¿no? Hoy estaba leyendo que creo que hoy entró en vigencia el nuevo valor. Sí, pero eran 30 pesos en vez de 40, 70 o algo así. 70 y pico de pesos. En 700. Claro, acá en Mar del Plata estamos casi en 300, 298 si no me equivoco. ¿Cuánto vale el boleto acá? 300. ¿Cómo? ¿Cuánto vale el boleto acá en Mar del Plata? Prácticamente 300 pesos, 298 pesos y monedas. Hay otra discriminación absurda entre el área metropolitana. Por eso. Mire, todo lo que uno mira o analiza de la economía argentina, lo que mira está desequilibrado. Entonces, a lo que volvía es, los precios se están subiendo en forma alarmante, ¿no? Alarmante, sí.
sino que era necesario, porque Sí. hay que actualizar los precios, las tarifas, etcétera. Se levantó el pie de los precios controlados, etcétera. Esto es lo que siempre pasa. Una vez que uno tiene precios máximos, es fácil ponerlos. El asunto es cómo salir después. Claro, Y la única manera de salir es levantando el pie, y en ese caso entonces se disparan los precios que buscan reacomodarse su ecuación económica. Bueno, ahora recién hablaba, perdón, que le interrumpa. Recién estábamos hablando con un carnicero acá en Mar del Plata, tiene que ver con esto que estamos charlando con usted, que claro, levanta la pata del acelerador y arranca, no tiene tope. Pero el tope que va a tener es que la gente no consume. Me decía que cayó acá en Mar del Plata 50% cayeron las ventas. Y eso hizo que baje un 35% el valor de la carne en estos días. Claro, hay dos cosas. Primero, uno, los precios pueden moverse, digamos, lo que indica la oferta. Pero la oferta tiene que tener en cuenta que hay una demanda que la limita. O sea, va a haber una desaceleración de la suba, eso seguro, por efecto de la demanda. Claro. Desacelerar no quiere decir que vayan a bajar, sino que van a subir menos, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso es un problema de mediano plazo hasta que se estabilicen las variables y se estabilicen los precios relativos, para decir, por ejemplo, que en algún momento, para hacer el ejemplo, siguiendo con el ejemplo del transporte, y bueno, va a tener que valer 700 pesos, ¿no? O sea, tampoco lo podemos poner para mañana, pero hay que hacer todo un camino arduo, complicado, y pasa eso con, sobre todo, los alimentos también. Ahora, lo que le quería agregar es que todo ese programa, digamos, entre comillas, que lo que pretende, y estoy totalmente de acuerdo en que la economía y el país salga de esta enorme, es la peor crisis de la historia argentina, peor que la del 2001. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es partir de la base que este país hoy, 29 de diciembre, tiene más del 50% de pobreza que habíamos mencionado antes. Y entonces, si la inflación, los niveles de precios van a tener aumento de 25 o 30% en diciembre y algo similar en enero y después en febrero va a ir bajando. Bueno, hay que tener un programa de inclusión social, porque si no, los niveles de pobreza pueden llegar a niveles de 70-80%. Qué locura. Bueno, en un momento Milei todo había lo que dicho... eso implica para una eventual crisis social. ¿Qué le parece? Con violencia, ¿no? Bueno, ni hablemos de lo que puede llegar a pasar. Pero Milei, ¿se acuerda que había dicho que si se mantenía este nivel, si no se intervenía, la pobreza podía llegar hasta el 90%? Una cosa... Sí, puede llegar al 100%. Somos todos pobres, más pobres. Pero no, lo que le quiero decir es de mucho cuidado. Todo el mundo habla de la crisis económica, de la devaluación, etcétera. Acá hay que hablar también bastante de cómo ir saliendo de este círculo maldito de la pobreza, digamos, ¿no? Porque el que tiene todos vamos a sufrir este reacomodamiento de la economía. Pero no cabe duda que los sectores más vulnerables son los que más lo van a sufrir. Acá me parece que una clave, ahora y siempre lo fue, pero hoy más que nunca, es la generación de puestos genuinos de trabajo, ¿no? Que se reactive. Claro, no es la única manera. Es la única manera, pero hay un desfasaje entre la generación de puestos de trabajo, que quiere decir que la economía está creciendo, que hay inversiones, etcétera. Hay un desfasaje entre ese momento, a partir de ahora, que se va a dar, si todo anda bien, y las necesidades de hoy. Porque yo, por más que le diga a una persona cuyos ingresos no le alcanzan, digamos, para llegar a alimentar a su familia, ¿cómo le digo? Bueno, tiene que esperar 6 meses. Y no espera, no puede esperar. No puede. O sea, el límite de una familia es no poder alimentar o vestir a sus hijos, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, eso hay que tenerlo, y me da la impresión de que está un poco como soslayado, ¿no? Ahora hablan de un bono, qué sé yo. 55.000 pesos. Bueno, está bien, algo mejor que nada ahí. Pero bueno, ahí no va a ser tan fácil alcanzar el déficit cero de un día para otro tampoco. Y no. Porque Milei ya lo dijo, la única billetera que está abierta, y eso me parece muy bien, es la de bienestar social. Algo hay que hacer,
en forma estructural, a la espera de que sea misma la economía, como usted muy bien dijo, la que genere empleo. Pero la única manera genuina, real y estructural de ir, no digo eliminando, porque la pobreza es pobreza de todo el mundo, pero llevarlo a nivel del 10%, por decir, un número históricamente en la Argentina. La única manera de generar puestos de empleo, trabajo, servicios, etcétera. Y otro drama que tiene la Argentina es el trabajo informal, ¿no? Hay más trabajo informal que formal. Y eso es porque ahí lo que le decía ahí al principio, que el paquete de la ley ómnibus es fundamental, porque sin reforma laboral todo esto se derrumba, digamos, no hay una posibilidad. Así que mucho el camino que hay que recorrer, pero insisto, el camino hay que recorrerlo, es duro, es un camino de espinas, pero yo tengo la esperanza que al final del camino esté en rosas, ¿no? Hablando que es lo que va a pasar. Hablando y ya con esto lo dejo en libertad, le agradeciéndole. Es muy interesante charlar con usted, pero bueno, sabemos de los tiempos también suyos y de los de la radio también. No hay problema. Estamos pensando en el camino que nos queda por recorrer y estamos justo entrando en un nuevo año. Recién hoy empieza en vigencia el DNU, veremos qué es lo que pasa, si hay amparos, si no, qué pasa en el Congreso, eso será otra etapa. ¿Qué podemos esperar de acá a 6 meses en la economía? ¿La economía seguirá en crisis? ¿Aumentará más la inflación? ¿Se restringirá más el empleo? ¿O empezaremos a ver lentamente una luz de esperanza, una luz al final del túnel en el corto o mediano plazo? No, en 6 meses esto debería estar mostrando un camino positivo, digamos. Yo no le puedo decir si la inflación en ese momento va a ser 20, 10 o 15 mensual. Lo que sí le puedo decir es que para que este sendero tenga éxito, el último tiro que nos queda, dentro de 6 meses la situación tiene que estar mejor. Ahora, ¿cuánto mejor? Eso es muy difícil, porque depende de muchísimas variables. Supongo que se viene otra sequía, por ejemplo. Bueno, Dios quiere que no. Dios quiere que no. Pero bueno, quiero decir, el camino es como decía Menem, no sé si se acuerda, estamos mal pero vamos bien. Sí, me acuerdo. No es que estemos mal, estamos pésimos. Síganme que no lo voy a defraudar y muchas más. Sí, estamos pésimos, ¿no? Sí. Pero, y además, un gran elogio de mi parte a mis colegas economistas que han entrado al gobierno, realmente son gente que es apolítica, y le quiero decir que es un trabajo fenomenal, ¿no? Y de altísimo riesgo personal. Eso mismo le iba a decir, porque es un altísimo riesgo. Todos los que entren en una situación de esta naturaleza, en esta coyuntura. Una licuadora, claro. Y aparte, yo he estado en la plazo. función pública y le digo que eso es una licuadora. Luis. Pero bueno, yo creo que hay que mandarle a la gente un mensaje de, más de feliz año nuevo, etcétera, que tengan confianza, que apoyen las medidas, que sepan que es duro y que todo se está haciendo para tener un futuro mejor. Que se podrían hacer otras cosas, sí, pero estas son condiciones necesarias para lograr, digamos, salir de este berenjenal en que nos han dejado. Y si quieren seguir algo de cerca, sigan que es fácil el gasto público. Nosotros, en la medida que logremos contener el gasto público y bajar los impuestos, bueno, el camino va a ser cada vez más fácil, digamos. Luis, un abrazo grande, feliz año, que lo disfruten en familia, ahí está en un lugar hermoso, tranquilo, así que muchas gracias. Nos reencontraremos seguramente el año que viene charlando un poquito de economía. Gracias. Cuando quieran, hasta luego. Muy amable. Buen año. Igualmente. Luis Paloma Canet, economista, hablando de la actualidad, la ley ómnibus que presentó hace unos días Milei, el DNU que entra en vigencia a partir de hoy. Bueno, interesante la charla y viendo a ver cómo se perfila el año próximo. Por Vos y con Vos, de 7 a 12, La Mañana con María, por LU6, Atlántica.